Capítulo 1. El caso del crimen que se reescribió a sí mismo. El asesinato se cometió exactamente a las 20:17, aunque posteriormente se registró como hora oficial de la muerte, las 21:02. A Daniel Halvorsen no le gustaba la imprecisión. Se encontraba en la sala de control tenuemente iluminada de Meridian Broadcasting, con la chaqueta cuidadosamente doblada sobre el respaldo de un sillón de cuero, observando la hilera de pantallas silenciosas que mostraban programas pregrabados. Un reportaje en directo, emitido esa misma noche, se reproducía en una de ellas. Un presentador de noticias sonriente, un escritorio impecable, las luces de la ciudad centelleando tras el cristal. En el suelo, detrás de él, yacía Victor Lang, presidente de la cadena, un visionario en público, un tirano en privado. Aún no había muerto. Daniel se agachó a su lado, tranquilo, casi tierno. «Deberías haber abandonado la auditoría», dijo Daniel en voz baja. Víctor respiraba con dificultad, más conmocionado que herido. La caída lo había aturdido, no matado. Miró a Daniel con indignación y confusión, como si la traición fuera el peor de los crímenes. «Has cambiado mi contrato», gruñó Víctor. Daniel se ajustó los gemelos. «Ya lo he arreglado». En la consola detrás de ellos, el software de edición mostraba correcciones meticulosas. Daniel era el arquitecto de contenido principal de Meridian, quien moldeaba las narrativas, refinaba las declaraciones y pulía las reputaciones. Sabía con qué facilidad se podía sublimar la realidad. Víctor había descubierto la malversación. Se habían ajustado las bonificaciones. Las proyecciones de ingresos se habían redistribuido sutilmente. No fue un robo, se repetía Daniel. Era una compensación. Durante años trabajando entre bastidores en el renombrado imperio de Víctor, Víctor había amenazado con revelar la verdad. Deshonra pública, prisión. Daniel no podía permitir un final caótico. Hola a todos. Si les gustan los videos divertidos y las conversaciones interesantes, dejen un comentario. Cuéntenme desde qué país los ven y qué idioma hablan. No olviden suscribirse y dejar un comentario también. Se levantó y se dirigió al estante de equipos, una pesada estatuilla de latón. El primer Emmy regional de la cadena reposaba en un estante. Sólida, imponente, simbólica. Lo recogió sin ceremonia alguna. Cuando golpeó a Víctor, fue efectivo. Un golpe único y preciso. Hubo un breve suspiro, casi de alivio. Siguió un silencio. Daniel miró su reloj. 8:17 de la tarde. Él no tenía prisa. Arrastró el cuerpo de Víctor al estudio privado contiguo. Un espacio de grabación minimalista, utilizado para reportajes nocturnos de noticias. Colocó el cuerpo en una silla giratoria, acomodó las extremidades con naturalidad y limpió la estatuilla antes de devolverla a su pedestal. Luego vino la reescritura. A las 20:32, Daniel accedió al sistema de seguridad digital del edificio, insertó una memoria USB precargada. A las 19:45 se inició discretamente una operación de reemplazo programada, reemplazando las imágenes en directo de los pasillos con grabaciones de archivo del martes anterior, con la misma iluminación y ángulos de cámara. Nadie revisó las grabaciones de seguridad, salvo cuando fue absolutamente necesario. Él los animó. A las 20:48, Daniel hizo una llamada desde el teléfono de la oficina de Víctor a su propio celular, dejándolo sonar 2 veces antes de contestar. «¿Sí, Víctor?», preguntó en voz alta, con cierta irritación. Ahora
Caminaba de un lado a otro por la habitación, como si estuviera escuchando. «Te lo dije, estoy en casa. Podemos hablarlo mañana». Hizo una nueva pausa y luego bajó la voz. «Muy bien, si no puede esperar». Terminó la llamada. A las 21:02 dio el último paso, el envío programado de un correo electrónico desde la cuenta de Víctor a la junta directiva. Renuncia, inmediata, por estrés, motivos personales. Con efecto, esta misma noche. Luego, Daniel se dirigió tranquilamente al estudio privado. Llamó antes de entrar. «¿Ganador?» No hay respuesta. Entró, esperó exactamente 3 segundos y luego exhaló con fuerza un sonido de alarma convincente. A las 21:14 horas, el servicio de seguridad llamó a los servicios de emergencia. La policía llegó a las 9:27 de la mañana. Daniel hizo su declaración con calma y moderación. Se había quedado en casa toda la noche. Víctor había llamado inesperadamente. Parecía agitado. Daniel corrió hacia él. Lo encontró desplomado. Quizás una caída. La esquina de la sala de edición estaba afilada. Trágico, desgraciado. El estrés puede tener consecuencias terribles. Los paramédicos trabajaron casi en silencio. Uno de ellos intercambió una mirada con un oficial, observando las visibles lesiones en la cabeza de Víctor. Un accidente era posible, igual de posible. Daniel permanecía ligeramente apartado, con las manos entrelazadas y el rostro impasible pero visiblemente tenso. Creía que el crimen ya se había cometido. No hubo testigos, no faltaron armas, no se encontró diferencia horaria. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a Daniel entrando al edificio después de las 21:05, visiblemente preocupado, con la chaqueta desabrochada y la corbata floja. Su coartada fue corroborada por una entrega de comida programada, escaneada a las 20:40. Todo estaba en orden, la realidad, debidamente puesta en escena, preservada. Él ignoró al teniente Columbo. Columbo llegó a la mañana siguiente a las 10:12, sosteniendo un vaso de café de cartón y vistiendo un impermeable a pesar del sol. Se detuvo frente a la elegante entrada de cristal de Meridian Broadcasting, entrecerrando los ojos al mirar su reflejo, como si no estuviera seguro de que fuera él. Dentro, los ejecutivos susurraban ansiosamente. Daniel, impecablemente vestido con un traje gris carbón, observó al hombrecito de aspecto desaliñado acercarse al mostrador de recepción. Columbo sacó un cigarro de su bolsillo, lo examinó y luego, pensativo, lo volvió a guardar en su lugar. «Disculpe», le dijo a la recepcionista. «Teniente Columbo, División de Homicidios. Lamento mucho molestarlos». Parecía genuinamente sincero. Daniel dio un paso al frente con confianza. «Soy Daniel Halvorsen, arquitecto principal de contenido. Soy quien encontró al señor Lang». Columbo se giró lentamente, su mirada suave, casi distraída. «Oh, sí, señor Halvorsen. Solo quería disculparme. Esto es terrible». «Sí», respondió Daniel en voz baja. «Así es». Columbo asintió, mirando la decoración minimalista. «Magnífico edificio. A mi esposa le encantan estos lugares con fachada de cristal. Yo siempre tengo miedo de chocar contra una pared». Se rió entre dientes ante su propio pensamiento, pero luego pareció detenerse de golpe. Daniel dio una sonrisa educada. Columbo cambió su peso. «Si entiendo bien, ¿recibiste una llamada anoche? A eso de las 9 de la noche». «Justo antes», dijo Daniel. Parecía ansioso. Columbo se rasca la frente. «La angustia es extraña», murmuró. «A veces deja huella, como una mancha en una lente». La sonrisa de Daniel permaneció inalterada.
Columbo parpadeó, como sorprendido por su propia metáfora. Oh, disculpa. Hablo demasiado. ¿Podrías explicármelo otra vez desde el principio? Me estoy perdiendo un poco con tanto tiempo. Daniel inclinó la cabeza. Por supuesto, no, teniente. Y mientras se dirigían hacia la oficina de Víctor, Daniel sintió una ligera punzada de irritación. El hombrecito parecía inofensivo, pero algunos hombres inofensivos hicieron preguntas, y las preguntas, repetidas con suficiente frecuencia, tenían el poder de reescribir la historia. Capítulo 2. El caso del crimen que se reescribió a sí mismo. Columbo se detenía en el pasillo frente a la oficina privada de Victor Lang, con las manos metidas con naturalidad en los bolsillos de su arrugado impermeable. Parecía examinar la luz que se filtraba a través de las paredes de cristal, pero en realidad su mirada lo absorbía todo: el ángulo de las persianas, el brillo del suelo de parqué pulido, la sutil asimetría de los muebles. Daniel Halvorsen caminaba a su lado, tranquilo y seguro de sí mismo, no como quien muestra su propia casa a un invitado. Bueno, señor Halvorsen, empezó Columbo, haciendo una pausa para rascarse la nuca. Solo intento entender la cronología. Dice que encontró al señor Lang desplomado sobre la mesa de edición. Sí, respondió Daniel con seguridad. Llegué poco después de la llamada. Él ya estaba en su puesto. Columbo asintió lentamente, como si lo aceptara sin pestañear. Ya veo. Es terrible, terrible. Debiste estar muy conmocionado. Daniel inclinó la cabeza, con las manos entrelazadas a la espalda. Naturalmente. La mirada de Columbo se detuvo en la estatuilla de latón que reposaba en un estante justo detrás de la puerta de la oficina. La miró, luego a Daniel, y luego de nuevo a la estatuilla, como buscando una conexión invisible. La actitud de Daniel permaneció inalterada. No miró el objeto, ni siquiera se inmutó. «¿Sabes?», continuó Columbo, «es curioso. Me llaman la atención las pequeñas cosas. Por ejemplo, una taza fuera de lugar, una silla un poco torcida, algo que ni siquiera notarías, a menos que lo buscaras con atención». Daniel inclinó la cabeza, curioso, pero educado. «Sí, dijo Columbo, frotándose la oreja con la yema del dedo. «Y a veces te preguntas si quien lo dejó ahí lo hizo a propósito». Daniel sonrió levemente. «¿Insinúa que alguien montó la escena, teniente?» Columbo parpadeó sorprendido. «Oh, no. No podría. Solo tengo curiosidad. Ya me conoces. Curiosidad». Entraron en la oficina. El cuerpo de Víctor ya había sido retirado, dejando solo un ligero olor a antiséptico y la persistente tensión de su ausencia. Columbo se agachó ligeramente, fingiendo ajustarse el zapato. Su mirada se desvió al suelo, luego al escritorio, luego a los archivos cuidadosamente apilados en el borde. Si no le importa», dijo, «solo unas preguntas más sobre la noche. Ya sabe, pequeños detalles. Mencionó una llamada telefónica. Fue, poco antes de las 9, ¿no?» «Sí», respondió Daniel. «Respondí a las 8:48. Parecía ansioso». Columbo se rascó la barbilla. «Ansioso. Sí. Lo curioso de la ansiedad es que a veces es como una sombra. No la ves directamente, pero la percibes, en la forma en que la gente hace pequeñas cosas, pequeños gestos». Daniel asintió sin ponerse a la defensiva. «Ya veo». Columbo lo miró con ojos abiertos e inocentes. «Espero no molestarte. Sé que debes estar muy ocupado». «Para nada», respondió Daniel. «Estoy disponible toda la mañana para responder a tus preguntas». Columbo cambió de postura, observando
un aparador repleto de premios y fotos enmarcadas. Una imagen le llamó la atención. Víctor, rodeado de líderes, con una ceremonia de investidura al fondo. Columbo se inclinó ligeramente hacia adelante. Señor Halvorsen, puede que suene tonto, pero en la foto Víctor lleva un pasador de corbata, ¿verdad? Y, bueno, usted no lleva uno. Los dedos de Daniel rozaron el puño de su chaqueta. Rara vez hago eso. ¿Por qué? Columbo se encogió de hombros, distraído por una pequeña mancha en el escritorio. Oh, acabo de darme cuenta. Pequeños detalles. Se me queda grabado. Ya sabes, un pasador de corbata, una mancha, un bolígrafo. Es curioso cómo algunos objetos cuentan una historia. Si prestas atención. La mirada de Daniel se suavizó. Ya veo. Presta atención a los detalles más pequeños, teniente. Columbo sonrió tímidamente. Lo estoy intentando, de verdad. A veces son las pequeñas cosas las que, marcan la diferencia. Detalles que pasamos por alto. Te sorprendería la frecuencia con la que ocurre. Hizo una pausa, tamborileando con los dedos en el borde de una carpeta. Y, hablando de detalles, señor Halvorsen, una última pregunta sobre esa noche. La llamada. Dijo que Víctor llamó inesperadamente. Parecía molesto, o más bien neutral. Daniel sopesó cuidadosamente los pros y los contras. Un poco de ambas cosas. Estaba molesto, supongo, pero también concentrado. Quería resolver el problema rápidamente. Nunca pierde la calma, teniente. Columbo asintió, fingiendo tomar notas en un bloc que en realidad no usaba. Concentración, sí, es importante. Es curioso, la concentración. Algunos la presumen, otros la ocultan, y a veces ocultarla puede ser un poco revelador. Daniel levantó una ceja. ¿Revelador? Columbo hizo un gesto con la mano. Nada. Solo son mis pensamientos, ¿sabes? A veces pienso en las pequeñas grietas de la pared, esas grietas que solo se ven de cerca. Los dos hombres guardaron silencio. El zumbido del aire acondicionado llenó el espacio entre ellos. La mirada de Columbo se detuvo en las inmaculadas filas de papeles sobre el escritorio de Víctor, en la ligera irregularidad de las patas de la silla en el suelo. Realmente miró, y la habitación pareció hablarle en voz baja, en sus sutiles imperfecciones. Daniel, por su parte, seguía mostrando una calma, una confianza y un autocontrol impresionantes. Cada movimiento que hacía era mesurado, cada mirada, cortés. Estaba convencido de que su crimen era irreprochable. Columbo se aclaró la garganta. Disculpe la molestia, de verdad, pero una última cosa, y le dejo que vuelva a sus asuntos. Mencionó que el señor Lang estaba ansioso. ¿Tocó algo? Recogió papeles, ajustó una lámpara. Algo antes de... Ya sabe qué pasó. Daniel dudó una fracción de segundo, casi imperceptiblemente. Estaba jugando con un bolígrafo, nada más. Columbo asintió lentamente. Un bolígrafo, sí. Es curioso. Siempre son los pequeños detalles los que cuentan, ¿verdad? Un bolígrafo, una mancha, una sombra. Los olvidamos con tanta facilidad. Daniel inclinó la cabeza cortésmente, pero en el fondo sintió una ligera punzada de inquietud. Las preguntas de Columbo eran inocuas, casi absurdas. Aún así, persistían, inquietantes, insidiosas. Columbo sonrió, se rascó la oreja y se dirigió a la puerta. Bueno, gracias de nuevo, señor Halvorsen. Ha sido muy paciente conmigo. Lamento molestarlo con todo esto, pero solo quiero entender. ¿Otra taza de café? La sonrisa de Daniel persistió, pero sus manos se apretaron ligeramente a lo largo de su cuerpo. Columbo
Miró por encima del hombro con expresión amable, casi arrepentida. ¿Sabes? Es extraño. Llevo solo 1 hora aquí y ya siento que falta algo. Solo un pequeño detalle. Nada grave. Pero me preocupa. El pecho de Daniel se encogió imperceptiblemente. Ese pequeño detalle. Algo que Columbo ya había notado, sin siquiera mencionarlo. El detective se dirigió tranquilamente al ascensor, ladeando ligeramente la cabeza. No se preocupe, señor. Al final lo encontraré. Siempre lo recuerdo. Solo tengo que seguir buscando, poco a poco. Y con esa declaración tranquila y educada, una tensión sutil comenzó a instalarse en la habitación. Invisible, persistente, inevitable. Columbo había llegado. Capítulo 3. El caso del crimen que se reescribió a sí mismo. Columbo regresó a la mañana siguiente, con un aspecto algo desaliñado, incluso para él mismo. Su impermeable le colgaba de los hombros, una ligera mancha de barro marcaba el dobladillo y la colilla de su cigarro habitual sobresalía de su bolsillo. Llevaba una libreta pequeña, desgastada y deshilachada, y un termo con café. Lo dejaron entrar de inmediato. Daniel Halvorsen lo recibió en la entrada, impecable como siempre, con las manos entrelazadas, imperturbable. Columbo asintió levemente. «Buenos días». «Oh, señor», dijo, «espero no molestarlo. Solo quería hacerle unas preguntas rápidas. Nada serio, la verdad. Le prometo que no tardaré mucho». Daniel inclinó la cabeza. «Claro, teniente, tengo tiempo». Columbo avanzó lentamente, casi como un paseo hacia las oficinas. Su mirada vagaba, deteniéndose en las mamparas de cristal, la meticulosa disposición de los premios, la precisión de cada objeto. Nada se dejaba al azar. Daniel caminaba a su lado. Su presencia serena contrastaba casi con los movimientos distraídos del detective. «Sabe, señor Halvorsen», dijo Columbo, «no dejaba de pensar en lo de ayer y... bueno, me di cuenta de que no lo había entendido todo. Solo unas cosillas. Me molesta no poder entenderlas. Es mi naturaleza». Daniel asintió. «Entiendo. Quieres ser minucioso». «Exactamente», dijo Columbo. «Meticuloso. Así es como lo llaman. Es curioso, la verdad. Cuanto más meticuloso soy, más pequeños detalles me fijo. Por ejemplo, hizo una pausa mirando el espacio vacío donde yacía el cuerpo de Victor Lang. El escritorio. Todo estaba limpio y ordenado, ¿verdad? Los archivos apilados, ni un solo papel fuera de lugar. Pero me fijé en el teclado. La expresión de Daniel permanece neutral. ¿El teclado? Columbo se agachó un poco y señaló. Sí, el teclado. Estaba torcido, solo un poco. No lo suficiente como para que nadie lo notara a menos que se fijara mucho. Y... bueno, me puse a pensarlo. No se suele dejar algo así de torcido, a menos que estés distraído o que alguien lo haya movido después. La sonrisa de Daniel era discreta y educada. Quizás se perdió cuando encontraron el cuerpo. Los accidentes ocurren. Columbo asintió. Claro, está claro. Supongo que tiene sentido. Pero luego pensé en las costumbres del señor Lang, su forma de trabajar, su forma de gestionar las cosas. Todo era meticuloso. Ya sabes, costumbres. Y una costumbre, bueno, es difícil de romper, incluso bajo presión. Se rascó la oreja, con la mirada perdida en las paredes, como si éstas pudieran contener las respuestas. No quiero aburrirte con todos los detalles, pero el horario del señor Lang, sus llamadas, su seguridad. Todo es muy preciso. Por eso te sigo haciendo estas preguntas. Un bolígrafo por aquí, un teclado por allá. Eso llama la atención. Daniel asintió de nuevo. Ya veo. ¿Y crees que algo andaba mal? Columbo
Sonrió levemente. Todavía no lo sé. Por eso sigo viniendo. Eres de mucha ayuda. Agradezco tu paciencia. De verdad. Algunos ya estarían molestos conmigo. Pero tú explicas las cosas con tanta calma. Es extraordinario, de verdad. Pasaron por las oficinas de administración, con la mirada de Columbo fija en las fotos enmarcadas de las paredes, las superficies pulidas de vidrio y metal. Se detuvo frente a una mesa auxiliar donde había una cafetera, 2 tazas y un pequeño azucarero. Bueno, no me gusta sonar tonto, dijo, pero estas tazas, hay una aquí, otra allá. Es un detalle, pero, bueno, a veces los pequeños detalles dicen mucho de la gente. ¿Sabes a qué me refiero? La mirada de Daniel siguió brevemente su mano. Sí, Columbo se inclinó ligeramente para examinar el azucarero. Y el azúcar, unos toman una cucharada, otros 2. Unos remueven en el sentido de las agujas del reloj, otros en el contrario. Mi esposa es atenta, es meticulosa. ¿Yo? Bueno, yo también soy atento. No, pero no siempre de la misma manera. Se incorporó bruscamente mirando a Daniel. En fin, me estoy desviando del tema. Disculpa. A veces, hablar de cosas pequeñas me ayuda a pensar, a organizarme. Es curioso, ¿verdad? Cómo las cosas pequeñas pueden ser más importantes que las grandes. Daniel inclinó la cabeza cortésmente. Sí, teniente, lo entiendo perfectamente. La mirada de Columbo volvió al escritorio de Víctor. Una última cosa. La llamada. Dijiste que fue corta, que el señor Lang parecía ansioso. ¿Mencionó algo específico? ¿Dinero? ¿Negocios? ¿Una persona? Daniel pensó detenidamente. Estaba preocupado por la auditoría, las cifras. Eso es todo. No dio más detalles. Tiende a internalizar el estrés. Columbo asintió lentamente, casi distraído. Internalizar. Qué buena palabra. Mi esposa siempre dice que la gente deja ver sus emociones. Yo supongo que algunos no. Por eso siempre hago preguntas. Me gusta descubrir lo oculto. Siguió un silencio. La mirada de Columbo volvió a posarse en el escritorio, en la pila de archivos cuidadosamente ordenados. Y, los archivos. Todo parece estar en orden, ¿verdad? No falta nada, nada está fuera de lugar. Pero a veces, el más mínimo detalle, el cambio más insignificante, puede tener una gran importancia. Daniel tenía las manos entrelazadas a la espalda, aún en calma. Sin embargo, un leve destello cruzó sus ojos, sutil, casi imperceptible. Las preguntas persistentes y aparentemente inocuas de Columbo empezaban a inquietarlo, aunque no lo admitiera. Columbo se movió ligeramente, como si estuviera a punto de irse. Bueno, no lo entretendré más hoy. Sigo pensando en esas pequeñas cosas, señor Halvorsen. Ya sabe, los bolígrafos, los teclados, las tazas. Es increíble cómo los detalles más pequeños se me quedan grabados. Hizo una pausa, ladeando la cabeza. Probablemente vuelva. Siempre vuelvo cuando algo me molesta, incluso algo pequeño. Y, gracias. De verdad, me has ayudado mucho. Daniel asintió cortésmente, pero percibió un ligero cambio en su interior. El crimen perfecto, tal como lo había planeado con tanto cuidado, empezaba a parecer frágil. Columbo salió de la habitación. Sus pasos lentos y metódicos resonaban suavemente en el pasillo, y en esa silenciosa partida trajo consigo las primeras señales de una presión invisible, paciente e implacable. Poco a poco, la trampa se iba cerrando. Capítulo 4. El caso del crimen que se reescribió a sí mismo. Columbo regresó a primera hora de la tarde,
solo con su libreta y un paraguas algo desgastado, a pesar del sol que se filtraba por las ventanas de Meridian Broadcasting. Daniel Halvorsen fue el primero en notarlo, como siempre. Un leve ceño, discreto, pero revelador de su vigilancia, cruzó el rostro de Daniel. Columbo lo saludó, casi con timidez, al acercarse. «Ah, señor Halvorsen», dijo, rascándose la nuca. «Espero no molestarlo otra vez. Bueno, ya sabe, hay pequeños detalles que me preocupan. No quisiera olvidarlos. ¿Le importaría hacerme un favor por unos minutos?» La sonrisa de Daniel se mantuvo cortés, aunque su postura se endureció ligeramente. «Por supuesto, teniente. Por favor, o muéstreme el camino». Columbo se dirigió tranquilamente a la antigua oficina de Víctor Lang, ladeando la cabeza para examinar los muebles, las persianas, los bordes cromados pulidos de los escritorios. Nada parecía fuera de lugar, al menos para el ojo inexperto. Se agachó cerca del borde de la alfombra y recorrió su borde con el dedo. Luego se enderezó como si se diera cuenta de que se le había escapado algo. «¿Sabes?», dijo, «a veces me pregunto por el momento. Uno espera que las cosas sucedan en un momento determinado, y luego la vida tiene una forma de, cambiarlas. Solo un poco, nada drástico, lo justo para dejarte perplejo». Daniel asintió. «El tiempo puede ser impredecible». Columbo sonrió con una leve sonrisa de disculpa en los labios. «Exactamente. Solo me gusta pensar en ello. Me ayuda a ver las cosas con más claridad». Y sigo pensando en anoche, en esa llamada del señor Lang. Dijiste que fue breve, muy breve. «Sí», respondió Daniel. «Solo duró unos minutos». Sí, dijo Columbo. «No me gusta ser quisquilloso, pero incluso las llamadas breves pueden ser muy reveladoras, ¿no crees? El tono, las vacilaciones, la más mínima pausa puede decir mucho sobre el estado de ánimo de alguien». Daniel arqueó una ceja. «Es usted muy observador, teniente». Columbo se encogió de hombros, con la mirada fija en el escritorio donde estaban los archivos ordenados. «Oh, solo noto cosas, eso es todo. No siempre importantes, pero a veces, bueno, los pequeños detalles suman». Se inclinó hacia la silla donde habían encontrado a Víctor, apoyando ligeramente la mano en el borde. «Ya sabes, una silla, un bolígrafo, una carpeta. Todas estas cosas se mueven cuando haces algo, incluso el movimiento más pequeño, y la gente no siempre recuerda lo que ha hecho, aunque crea que sí». La sonrisa de Daniel permaneció comedida. «¿Crees que incluso los pequeños gestos pueden ser reveladores?» «Ah, ya lo sé», dijo Columbo en voz baja. «Lo veo todo el tiempo. La gente olvida o intenta fingir que no pasó nada. Pero ser natural es extraño. Es difícil fingirlo por mucho tiempo». Se enderezó y empezó a caminar lentamente por las instalaciones, con su libreta en la mano. Y luego está la seguridad, las cámaras, las grabaciones, las marcas de tiempo, todos esos pequeños detalles que sirven para probar una historia. En cierto modo, sí, pero incluso los planes mejor trazados pueden descarrilarse. Un momento perdido, una marca de tiempo con un minuto de diferencia. Eso es todo lo que se necesita para desatar una onda expansiva. La mirada de Daniel lo seguía, firme y serena, pero en el fondo sentía una punzada de inquietud. Las preguntas divagantes de Columbo siempre eran corteses, siempre aparentemente inocuas, y sin embargo tenían un peso insidioso. Cada una era una pregunta, una presión, una sutil sugerencia de que la impecable narrativa podía contener fallos. Columbo se agachó junto a un archivador y golpeó suavemente su superficie. Los archivos en sí
No faltaban ni estaban dañados, pero alguien podría manipularlos, moverlos, reorganizarlos, sin siquiera darse cuenta. Es una costumbre, ¿sabes? Siempre hacemos las cosas de la misma manera, incluso sin malas intenciones. Estos patrones lo dicen todo. Daniel tenía las manos entrelazadas a la espalda, con la fuerza justa para delatar una ligera tensión. Los patrones pueden ser útiles, dijo. Ayudan a predecir el comportamiento. Columbo sonrió levemente, casi distraídamente. Exactamente. Anticipar comportamientos. Eso es lo que intento hacer, en realidad. Sigo las huellas que la gente deja. Pequeñas huellas. A veces una mancha, a veces una huella, a veces una vacilación en su historia. Por eso siempre vuelvo. Me gusta mantener esos pequeños detalles frescos en mi mente. Se enderezó, ajustándose el cuello, con la mirada fija un instante en la estatuilla de latón del aparador. Ah, y esta estatuilla. Magnífica, ¿verdad? Pesada, enorme, casi ceremonial. A la gente le encantan estas cosas. Da una sensación de permanencia, pero incluso la permanencia puede ser inapropiada. Los labios de Daniel se apretaron ligeramente, pero no reaccionó. Columbo se dirigió a la puerta, con el cuaderno abierto, pero sin tocar el bolígrafo. Bueno, no los entretendré mucho. Solo estaba pensando en voz alta, la verdad. Cosas pequeñas, nada urgente. Pero, a veces, pensar en voz alta te ayuda a darte cuenta de otras cosas. Es increíble cómo funciona. Se detuvo en la puerta, girándose ligeramente. Señor Halvorsen, espero que no le importe que le diga esto. Está muy tranquilo. La mayoría de la gente se sentiría un poco nerviosa después de una situación como esta, pero usted lo está manejando bien. Es realmente extraordinario. Mi esposa lo admiraría. Dice que mantener la calma bajo presión es un don. Daniel inclinó la cabeza, con expresión mesurada y educada, pero una tensión palpable crecía en su interior. Los suaves halagos de Columbo, su insaciable curiosidad, a la forma ligeramente inconexa en que formulaba sus preguntas. Todo ello contribuía a una presión sorda e ineludible. Cada visita parecía inocua, y sin embargo, cada una conllevaba el peso de una eventualidad potencial. Columbo inclinó levemente la cabeza, como disculpándose con el escritorio vacío. Probablemente vuelva. Solo un par de cosas en las que pensar. Y... gracias de nuevo. Has sido muy paciente conmigo. De verdad. Salió de la oficina. Sus pasos lentos y pausados resonaban en el pasillo. La luz del sol acariciaba las paredes de cristal, proyectando reflejos en el suelo. En ese momento de paz y normalidad, las primeras capas del mundo cuidadosamente ordenado por Daniel Halvorsen comenzaron a revelarse. Y Columbo, como siempre, se movía en silencio al borde de esas aguas turbulentas, paciente, educado, implacable. Poco a poco, imperceptiblemente, la presión fue aumentando. Capítulo 5. El caso del crimen que se reescribió a sí mismo. Columbo llegó al final de la tarde, con el paraguas en una mano y la grapa de su cuaderno en la otra. Se detuvo frente a la entrada de Meridian Broadcasting, observando lenta y distraídamente la lisa fachada de cristal. La luz del sol se reflejaba en los paneles, formando patrones fragmentados, como fragmentos de algo que aún no había comprendido. Daniel Halvorsen esperaba, como siempre, con una calma olímpica. Asintió cortésmente un discreto reconocimiento de la presencia de Columbo, sin tensión alguna, imbuido de cortesía. Columbo esbozó una leve sonrisa, como quien se disculpa de antemano por su intrusión. «Buenos días, señor Halvorsen», dijo, cambiando de pie.
Espero no molestarlo otra vez. Es solo que... Ya sabe, tengo algunas cosillas en la cabeza. No quiero olvidarlas. Daniel inclinó la cabeza. Por supuesto, teniente. Con gusto le ayudaré. Columbo caminó lentamente por el pasillo hacia la antigua oficina de Víctor Lang. Examinó las paredes, el suelo, el techo, como absorto en la estética del lugar. Daniel caminaba a su lado, tranquilo y seguro, con expresión imperturbable. Pero su mirada era más penetrante de lo que su porte sugería. «¿Sabes?», empezó Columbo, rascándose la oreja. «No puedo dejar de pensar en la auditoría». El señor Lang parecía preocupado. «Lo mencionaste. Y la llamada que recibiste, bueno, angustiada. Pero es curioso. Las llamadas cortas a veces dejan un rastro. No físico, ¿entiendes? Sino algo que notas después. Una vacilación, un tono, pequeños detalles, ¿ves?». La respuesta de Daniel fue mesurada. «Supongo que sí». El señor Lang era meticuloso. No habría dejado que un error quedara impune. «Exactamente», dijo Columbo, asintiendo, como si descubriera una verdad que compartía. «Meticuloso. Eso es lo que me viene a la mente una y otra vez. La gente así deja rastros, incluso cuando piensa lo contrario. Hábitos, rutinas, las cosas más pequeñas, imposibles de ocultar por completo». Se detuvo cerca del borde de la alfombra, ligeramente agachado. Su mano flotaba sobre el suelo sin tocarlo, trazando líneas invisibles. «Como esta alfombra. Parece perfectamente plana, ¿verdad? Pero mira aquí». Inclinó la cabeza, ligeramente levantada en una esquina. No lo suficiente como para que se note a menos que te fijes bien. Y aún así, está ahí. Una pequeña irregularidad en el dibujo. No dice mucho en sí misma, pero es algo. ¿No crees? La sonrisa de Daniel era cortés pero neutral. «Supongo que sí, teniente». Columbo se incorporó, se sacudió el abrigo y echó un vistazo al escritorio donde habían encontrado a Víctor. Y este escritorio perfectamente ordenado. Archivos en orden, bolígrafos alineados, ni un solo papel fuera de lugar. Pero a veces tendemos a actuar inconscientemente, incluso con cuidado. Pequeños gestos, movimientos, pueden pasar desapercibidos. No puedo dejar de pensar en ello. Daniel tenía las manos entrelazadas a la espalda, tenso, pero sereno. Sí, los detalles sutiles pueden ser reveladores. Columbo se acercó a la ventana, observando la ciudad a lo lejos, y el momento, esa llamada, los correos, las grabaciones de las cámaras de seguridad, todo parece encajar a la perfección. Pero a veces, el más mínimo detalle, un minuto aquí, un paso allá, altera la línea temporal. No cambia mucho, quizá nada en absoluto, pero lo suficiente como para plantear preguntas. ¿Me sigues? Daniel asintió lentamente. «Creo que sí. Pequeñas diferencias». Columbo asintió, con los ojos entornados, como absorto en un enigma invisible. «Y hábitos, señor Halvorsen, los hábitos de la gente, la forma en que manejan un bolígrafo, una silla, una carpeta, incluso la forma en que contestan el teléfono. Pequeños gestos que a veces dicen más que las palabras. Me gusta anotarlos. Me ayuda a entender lo que realmente sucedió». Hizo una pausa y miró la estatuilla de latón del aparador. «Es magnífica, ¿verdad? Pesada, sólida. Podrías golpear a alguien con ella y... Bueno, solo digo que es sólida, pero, por otro lado, también es frágil, como las personas. Ya crees entenderlas y entonces se les escapa un pequeño detalle y todo se desmorona». Los labios de Daniel se tensaron por un instante. La tensión bajo esta aparente serenidad
era imperceptible para todos los demás. Columbo, sin embargo, ya la percibía. Una ligera tensión en la mandíbula, un destello imperceptible en los ojos. Columbo se agachó de nuevo cerca del escritorio, como si examinara una línea invisible. «Lo siento, señor. Vuelvo una y otra vez. Lamento molestarlo. Pero estoy pensando, y a veces pensar te permite fijarte en cosas, en pequeñas cosas. Siempre son las pequeñas cosas». Se enderezó, inclinando la cabeza cortésmente. «Y, quiero repetirlo. Usted es muy tranquilo, señor Halvorsen. La mayoría de la gente, después de un shock como este, bueno, estaría más conmocionada. Pero usted lo maneja muy bien. Extraordinario. Mi esposa lo admiraría. Dice que la calma bajo presión es poco común». La sonrisa de Daniel permaneció cortés, pero en su interior la meticulosa construcción de esta historia perfecta comenzaba a desmoronarse. La persistencia de Columbo, sus sutiles halagos, su constante atención a los detalles insignificantes pero precisos, ejercían una presión imposible de ignorar. Columbo se dirigió a la puerta con su libreta en la mano. «Probablemente vuelva. Solo un par de cosas en las que pensar. Y gracias de nuevo por tu paciencia. Es realmente extraordinario. La mayoría de la gente se impacienta mucho antes. Pero tú, explícamelo. Con calma, con claridad. Es raro, te lo aseguro». Se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás con una sonrisa ligeramente arrepentida. «Es curioso, ¿verdad? Las pequeñas cosas se acumulan y a veces lo cuentan todo. Es extraño, ¿verdad?». Dicho esto, Columbo se alejó, y sus pasos lentos y pausados se perdieron en el pasillo. El sol brillaba sobre el parqué pulido, proyectando reflejos fragmentados, como fragmentos de cristal. En esta partida silenciosa, Daniel Halvorsen lo percibió. Un primer atisbo de inquietud en un mundo que había construido para ser perfecto. La presión era sutil, casi imperceptible, y sin embargo, implacable. Poco a poco, la meticulosa ilusión que había creado comenzó a distorsionarse. Capítulo 6. El caso del crimen que se reescribió a sí mismo. Columbo regresó tarde por la mañana. Una ligera llovizna hacía brillar la fachada de cristal de Meridian Broadcasting bajo la tenue luz del sol. Llevaba su libreta bajo un brazo y un termo de café en el otro. El familiar repiqueteo de sus zapatos sobre el parqué pulido anunció su llegada mucho antes de llegar a recepción. Daniel Halvorsen apareció casi de inmediato, perfectamente tranquilo. Una ligera arruga marcaba la comisura de sus labios, imperceptible para cualquiera que no prestara atención. Pero Columbo la notó. No era ira ni pánico, en realidad. Era un leve rastro de irritación, cuidadosamente disimulado. «Buenos días, señor Halvorsen», dijo Columbo, ajustándose la solapa del impermeable. «Espero no molestarlo. Bueno, tengo algunas cosas en la cabeza, preguntas que me impiden descansar. No quiero olvidarlas». Daniel inclinó la cabeza cortésmente. «Por supuesto, teniente. Por favor, hágalo». Columbo caminaba lentamente por el pasillo, con las manos en los bolsillos del abrigo. Su mirada captaba cada detalle: las paredes de cristal, el sutil juego de luces y sombras, la precisa disposición de los muebles. Daniel caminaba a su lado, tranquilo y sereno, pero sus ojos seguían a Columbo con discreta atención, como un ajedrecista que estudia a un oponente impredecible. «¿Sabes?», dijo Columbo, deteniéndose cerca de la entrada de la antigua oficina de Víctor Lang. «Sigo repasando mentalmente la secuencia de eventos. Mencionaste la llamada telefónica.
Fue muy breve, ¿verdad? ¿Solo unos minutos? Sí, respondió Daniel con tono mesurado. Es correcto. Sí, sí, dijo Columbo, rascándose la oreja. Y la llamada llegó antes de que te enteraras. Bueno, antes de la tragedia, como dicen. Es una locura. A veces unos minutos pueden cambiarlo todo. No son los minutos en sí los que cuentan, sino lo que sucede durante ese tiempo. Incluso un pequeño gesto, una pausa, una vacilación o deja huella. La respuesta de Daniel fue cortés y neutral. Entiendo. Columbo se agachó ligeramente cerca de la esquina de la alfombra, trazando una línea invisible con la punta del dedo. Y las costumbres, señor Halvorsen. Es extraño, ¿verdad? Las seguimos sin darnos cuenta. Incluso alguien meticuloso, como el señor Lang. Un bolígrafo fuera de lugar, una carpeta movida, una silla ligeramente empujada. No lo notas a menos que prestes mucha atención. Pero está ahí, un rastro. Con las manos entrelazadas a la espalda, Daniel mantuvo la calma y la serenidad. Supongo que las pequeñas cosas pueden revelar patrones. Exactamente, exclamó Columbo, con la mirada ligeramente sorprendida. Diagramas. Eso es. La gente los deja por todas partes, incluso sin querer. Y a veces estos diagramas dicen más que 1000 palabras. Se enderezó y caminó hacia el aparador, con la mirada fija en la estatuilla de latón. Y los objetos que elegimos, pesados, sólidos, simbólicos, pesan en la mente. Los manipulamos, los movemos, incluso distraídamente. Eso también puede ser revelador. La expresión de Daniel permaneció impasible, pero en su interior sintió una punzada de inquietud. Las observaciones de Columbo eran inocuas, incluso inofensivas, y aún así ejercían una presión imperceptible, una tensión que comenzaba a perturbar el orden cuidadosamente mantenido. Columbo se agachó cerca del escritorio donde habían encontrado a Víctor. Su libreta permanecía cerrada en su mano, el bolígrafo inactivo. ¿Y los archivos? Todo parece estar en orden, ¿verdad? No falta nada, no se ha manipulado nada, pero tocamos las cosas sin pensar. Las movemos, las ajustamos, incluso cuando creemos tener cuidado. Pequeños gestos que pueden cambiarlo todo. Daniel inclinó la cabeza, tan comedido como siempre. Sí, las pequeñas diferencias pueden ser reveladoras. Columbo se movía lentamente por la oficina, observando las esquinas, las patas de las sillas, las persianas, y también el tiempo. Esa llamada, los correos electrónicos, las imágenes de las cámaras de seguridad. Todo parece perfectamente coherente. Pero la más mínima discrepancia, un minuto, quizá 2, basta para crear una conmoción. No es evidente, no es dramática, solo suficiente para levantar sospechas. La mandíbula de Daniel se tensó imperceptiblemente, mantuvo su aparente cortesía, pero en su interior la perfección que había orquestado parecía frágil. Columbo se detuvo junto a la ventana, contemplando el paisaje urbano de suaves tonos. ¿Y la gente? La gente es predecible en general, pero también deja pequeñas huellas, huellas involuntarias, una vacilación en una historia, un ceño fruncido, una mirada, absolutamente cualquier cosa. Por eso siempre vuelvo, intento fijarme en los pequeños detalles. Se giró levemente, con una leve sonrisa en los labios. «Sabe, señor Halvorsen, es usted extraordinariamente tranquilo. La mayoría de la gente, tras una situación así, bueno, se quedaría conmocionada. Pero usted maneja la situación muy bien. Mi esposa siempre lo nota. Dice que es un don excepcional. Mantener la calma bajo presión». Los labios de Daniel se tensaron levemente, casi imperceptiblemente.
Una ligera tensión quebró su aparente calma. Columbo lo notó, por supuesto. Columbo se dirigió a la puerta, con las manos en los bolsillos. Bueno, no los entretendré más. Estaba solo pensando en voz alta, la verdad. Pequeños detalles, nada más. Es curioso, ¿verdad? Cómo se suman, y a veces dicen más que las cosas importantes. Se detuvo en la puerta, inclinando ligeramente la cabeza. Probablemente vuelva, ya me entiendes. Me gusta asegurarme de no haberme perdido nada. Y, gracias de nuevo, de verdad. La mayoría ya se habría cansado de mí, pero tú has demostrado una paciencia extraordinaria. Mientras Columbo se alejaba, con pasos suaves pero pausados, Daniel permaneció inmóvil, observándolo irse. Cada visita dejaba una tensión palpable, apagada pero inexorable. El edificio meticulosamente construido del crimen perfecto comenzaba a verse frágil. Poco a poco, imperceptiblemente, Columbo fue dando forma a la obra, o a la historia, a la mente del hombre que creía controlarlo todo. Y Daniel sabía, en el fondo, que tanta paciencia podía acabar desgastando incluso al intelecto más disciplinado. Capítulo 7. El caso del crimen que se reescribió a sí mismo. Columbo regresó esa tarde, justo cuando el sol, bajo y dorado, comenzaba a descender sobre la ciudad, proyectando largas sombras en los pasillos de Meridian Broadcasting. Su abrigo, arrugado como siempre, tenía un leve rastro de polvo de la calle, y el cuaderno que sostenía en la mano parecía tan desgastado como el día que lo había traído. Se detuvo en la entrada y saludó cortésmente a Daniel Halvorsen, quien apareció al instante, impecable, con su traje gris oscuro. «Buenas noches, señor Halvorsen», dijo Columbo, rascándose la oreja. «Espero no molestarlo otra vez. Es que... bueno, hay pequeñas cosas, pequeñas preguntas que me atormentan. No quisiera olvidarlas». Daniel inclinó la cabeza cortésmente. «Por supuesto, teniente, estoy disponible». Columbo caminó lentamente hacia la antigua oficina de Víctor Lang, observando el suelo de parqué pulido, los sutiles reflejos en las mamparas de cristal, la precisa alineación de cada objeto. Daniel caminaba a su lado, tranquilo, sereno, mostrando un control absoluto, pero Columbo percibió la tensión imperceptible en sus hombros, conteniendo ligeramente la respiración. «¿Sabes?», dijo Columbo, deteniéndose para examinar una pila de papeles en el aparador. «Sigo repasando el tiempo una y otra vez. Esa llamada, los correos, las grabaciones de las cámaras de seguridad, todo parece encajar a la perfección, pero a veces, incluso la más mínima diferencia, un minuto, un segundo, un paso, puede cambiarlo todo, ¿no crees?». Daniel asintió con cautela. «Pueden ocurrir ligeras variaciones. El error humano es inevitable». «Sí, sí», dijo Columbo, rascándose la nuca. Me gusta pensar en las pequeñas huellas que deja la gente. No errores, en realidad, sino pequeños hábitos. Una silla que se mueve un poco, un bolígrafo que se resbala, una carpeta que apenas se mueve. No los notarías, a menos que estuvieras realmente atento». Con las manos entrelazadas a la espalda, Daniel se mantuvo tranquilo y educado. «Ya veo, las pistas sutiles pueden ser reveladoras». Columbo se agachó cerca del escritorio donde habían encontrado a Víctor, recorriendo suavemente el borde con las yemas de los dedos, como si examinara una costura invisible. «¿Y los hábitos, señor Halvorsen? Los seguimos inconscientemente, incluso los más meticulosos». «Los patrones se revelan en las cosas más pequeñas, como las huellas dactilares. Puede
que no los vea a primera vista, pero están ahí. Sigo volviendo a ellos porque me gusta fijarme en esos detalles. Se enderezó y miró la estatuilla de latón, cuyo peso y pulido reflejaban los últimos rayos del sol. Y los objetos, pesados, simbólicos, tienen un significado, incluso involuntario. Cada uno los trata de forma diferente, algunos con cuidado, otros menos. Eso dice mucho. La sonrisa cortés de Daniel permaneció, pero una ligera tensión se percibía en su mandíbula. Las palabras de Columbo fueron discretas, incluso halagadoras, pero la insistencia subyacente lastraba considerablemente el orden invisible que con tanto cuidado había establecido. Columbo se agachó de nuevo cerca del suelo, ahora recorriendo suavemente el borde de la alfombra con el dedo. Y los pequeños detalles suman, ¿verdad? Una mancha en un escritorio, una marca en un bolígrafo, una silla ligeramente inclinada. Es increíble cómo estas cosas se suman, hasta que, bueno, empiezas a notar patrones. A veces, los patrones dicen más que cualquier palabra. Se enderezó, se ajustó el cuello de la camisa y miró a Daniel con su habitual expresión amable y modesta. Y usted, señor Halvorsen, es extraordinariamente tranquilo. La mayoría de la gente se sentiría, al menos un poco desconcertada en una situación así, pero usted lo maneja muy bien. Mi esposa presta atención a este tipo de cosas. Dice que la serenidad bajo presión es poco común. Creo que lo admiraría de verdad. Daniel mantuvo la compostura, pero un destello pasó por sus ojos, sutil, casi imperceptible. O Columbo lo notó al instante. Caminó lentamente hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Y el tiempo, de nuevo, nos gusta pensar que todo es preciso, planes, horarios, pero ni siquiera los más meticulosos. Bueno, ni siquiera ellos pueden controlarlo todo. Un paso, una pausa, un pequeño retraso, todo eso tiene repercusiones, y a veces revela más de lo que nos gustaría. Columbo se detuvo en la puerta, inclinando ligeramente la cabeza. Probablemente vuelva, señor Halvorsen. Siempre vuelvo cuando algo me preocupa, incluso el más mínimo detalle. Y gracias, de verdad. Ha tenido paciencia conmigo durante todo este asunto. La mayoría se habría molestado hace mucho tiempo. Pero usted explica las cosas con calma y claridad. Es extraordinario. Se alejó lentamente, a esos pasos pausados, resonando en el pasillo. Una luz dorada se deslizaba por el suelo, dispersando reflejos como fragmentos de cristal. La presencia de Columbo dejó una huella sutil, discreta, pero innegable, como una amenaza para el mundo cuidadosamente ordenado de Daniel. Daniel permaneció en su despacho, con las manos entrelazadas a la espalda y la mirada fija en el detective que se marchaba. Las visitas corteses, las interminables preguntas inocuas, los halagos apenas disimulados, todos estos elementos ejercían una sutil presión sobre la narrativa perfecta que había construido en su mente. Cada uno le recordaba que las pequeñas cosas, casi imperceptibles, podían empezar a transformar la realidad. Y a medida que Columbo desaparecía por el pasillo, empezaron a aparecer las primeras grietas reales en esa perfección. Poco a poco, imperceptiblemente, la trampa se fue estrechando. Capítulo 8. El caso del crimen que se reescribió a sí mismo. Columbo llegó a la mañana siguiente. La ciudad estaba envuelta en una fina niebla que suavizaba los contornos de las torres de cristal. Su abrigo estaba húmedo por la parte inferior, y su libreta, bajo el brazo, estaba ligeramente arrugada por el viaje. Se detuvo frente a la entrada de Meridian Broadcasting,
observando las elegantes líneas del edificio y percibiendo el tenue murmullo de actividad en el interior. Daniel Halvorsen ya estaba allí, esperando con su habitual calma imperturbable. Inclinó la cabeza cortésmente, un gesto que transmitía su disponibilidad sin delatar preocupación alguna. Columbo esbozó una leve sonrisa avergonzada, como disculpándose por su intrusión antes de que ocurriera. «Buenos días, señor Halvorsen», dijo incorporándose y rascándose la oreja. «Espero no molestarlo. Es solo que tengo algunas cosas en la cabeza, pequeñas preguntas en realidad. No quiero olvidarlas». La sonrisa de Daniel era cortés y comedida. «Para nada, teniente. Con gusto le ayudaré». Columbo caminó lentamente hacia la antigua oficina de Victor Lang, observando el suelo, los muebles y los reflejos en las paredes de cristal. Daniel lo siguió, tranquilo y sereno, con cada paso medido, cada gesto controlado. Sin embargo, Columbo percibió la sutil tensión que lo recorría, una fracción de segundo de vacilación, un leve movimiento de la mano, una ceja levantada. «¿Sabes?», empezó Columbo, deteniéndose cerca de la esquina de la alfombra. «A menudo pienso en los hábitos, los del señor Lang, los tuyos, e incluso los míos, en cierto modo. Y siempre hacemos las mismas cosas de la misma manera, a menudo, sin darnos cuenta. Y estas cosas dejan rastros, pequeños detalles, la inclinación de una silla, la posición de un bolígrafo, el ángulo de un respaldo. No los notas a menos que prestes mucha atención». Daniel mantuvo las manos cruzadas a la espalda. «Las señales sutiles pueden ser significativas», respondió con serenidad. Columbo asintió, agachándose ligeramente para examinar el borde del escritorio. «Exactamente. A eso me refiero. Pequeñas huellas. A veces, el más mínimo detalle dice más que toda la escena, y la gente olvida que las dejó». Se incorporó y miró la estatuilla de latón del aparador. Su peso y brillo reflejaban la tenue luz. Y objetos, pesados, simbólicos, los manipulamos intencionadamente, o a veces distraídamente. En cualquier caso, puede ser revelador. ¿Me entiendes? La sonrisa de Daniel no flaqueó, pero una ligera tensión en las comisuras de sus labios delató los primeros signos de inquietud. Columbo lo notó de inmediato, pero no dijo nada. Simplemente dejó que la preocupación persistiera. Columbo se agachó cerca de la silla donde habían encontrado a Víctor, tocando ligeramente el suelo con las yemas de los dedos. Y la sincronización, esa llamada, los correos electrónicos, las grabaciones de las cámaras de seguridad, todo parece preciso, perfecto, pero incluso la más mínima discrepancia, un segundo aquí, una pausa allá, puede marcar la diferencia. Nada enorme, nada dramático, solo lo suficiente para que se note, si prestas atención. Daniel inclinó la cabeza con cautela. Sí, incluso las pequeñas diferencias pueden ser importantes. Columbo empezó a pasearse lentamente por la oficina, observando cada detalle, los archivos perfectamente alineados, el escritorio pulido, las persianas ligeramente torcidas en la parte superior. Y la gente son predecibles en general, pero dejan rastros, rastros sutiles e inconscientes, la forma en que alguien responde a una pregunta, el tono que usa, la vacilación en su voz. Por eso sigo volviendo. Intento pillarlos desprevenidos antes de que desaparezcan. Se detuvo junto a la ventana, contemplando la ciudad envuelta en niebla. Y, señor Halvorsen, debo repetirlo, una compostura extraordinaria. La mayoría de la gente, tras semejante experiencia, se habría derrumbado. Pero usted permanece imperturbable. Mi esposa es muy atenta a este tipo de cosas.
Dice que mantener la calma bajo presión es raro. No creo que lo admiraría. Daniel mantuvo la calma, pero en su interior una sutil inquietud se abría paso. Las preguntas de Columbo, educadas y casi deferentes, ejercían una presión silenciosa, una tensión persistente en los contornos de su relato cuidadosamente construido. Columbo se dirigió a la puerta, con su libreta en la mano. Bueno, no te entretendré más hoy. Solo estaba pensando en voz alta, ¿sabes? Los pequeños detalles suman y a veces cuentan la historia mejor que los obvios. Y... probablemente volveré. Algo me ha estado molestando. Siempre. Hizo una pausa, inclinando ligeramente la cabeza. Y gracias de nuevo. De verdad. La mayoría ya estaría exasperada. Pero tú te explicas con calma y claridad. Es extraordinario. Columbo se dio la vuelta y caminó por el pasillo. A sus pasos lentos y pausados resonaban suavemente. La luz del sol penetraba la niebla, proyectando dibujos rotos sobre el suelo pulido. Su presencia ejercía una presión sutil, invisible, pero implacable, sobre el mundo cuidadosamente organizado de Daniel. Daniel permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en la distancia. Cada visita, cada pregunta, cada comentario ligeramente halagador solo intensificaba la tensión invisible. La meticulosa construcción del crimen perfecto, la impecable narrativa que había elaborado, comenzaba a parecerle frágil. Mientras Columbo desaparecía por el pasillo, apareció una pequeña grieta. La trampa, silenciosa y paciente, estaba casi cerrada. Poco a poco, imperceptiblemente, la ilusión perfecta comenzó a disiparse. Capítulo 9. El caso del crimen que se reescribió a sí mismo. Columbo llegó al final de la tarde, con su libreta de siempre y un termo de café en la mano. La luz del sol se filtraba por las ventanas de Meridian Broadcasting, realzando el sutil brillo del suelo de parqué pulido y los discretos reflejos en las paredes de cristal. Daniel Halvorsen lo recibió en el vestíbulo, imperturbable como siempre. Pero Columbo notó una ligera tensión en las comisuras de sus labios, una tensión ausente durante sus encuentros anteriores. «Buenos días, señor Halvorsen», dijo Columbo, ajustándose el cuello y rascándose la nuca. «Espero no molestarlo otra vez. Yo, ya sabe, tengo algunas cosas en la cabeza, pequeñas cosas que no puedo olvidar, y desde luego no quiero olvidarlas». Daniel inclinó la cabeza cortésmente. «Por supuesto, teniente. Por favor, hágalo». Caminaron lentamente hacia la antigua oficina de Victor Lang. La mirada de Columbo escrutaba cada detalle, las pilas de archivos, la inclinación de las sillas, el ligero movimiento de las persianas. La aparente calma de Daniel disimulaba la ligera inquietud que se había apoderado de él durante la última semana. Lo siguió, impasible, con las manos entrelazadas, pero una tensión casi imperceptible en los hombros lo delató. Columbo se detuvo cerca del borde de la alfombra, agachándose ligeramente. «Sabes, son los hábitos los que me fascinan. La gente hace lo mismo todos los días sin pensarlo, y eso deja rastros. Un bolígrafo fuera de lugar, una silla movida, un archivo desplazado. Los detalles más pequeños en realidad, pero se acumulan y cuentan historias. Es curioso, ¿verdad?» Daniel permaneció en silencio, pero una leve arruga apareció en la comisura de sus labios. Columbo continuó, agazapado cerca del escritorio donde habían encontrado a Víctor. Y el momento, esa llamada, los correos electrónicos, las grabaciones de las cámaras de seguridad, todo parece perfecto, pero incluso un minuto, un segundo, un pequeño retraso puede marcar la diferencia.
lo planeamos todo, lo coordinamos todo, y luego, la vida siempre encuentra la manera de exponer los más mínimos fallos. Por eso, siempre vuelvo. Los pequeños detalles siempre importan. Se levantó y miró a Daniel con una mirada amable, casi contrita. Y usted, señor, debo repetirlo, su serenidad. La mayoría de la gente, en una situación como esta, estaría angustiada. Pero usted, imperturbable, tranquilo. Mi esposa admiraría eso. Es sensible a la calma bajo presión. Oh, dice que es poco común. Daniel mantuvo su sonrisa educada, pero por dentro estaba nervioso. Los comentarios constantes de Columbo, sus sutiles halagos y sus preguntas aparentemente sin sentido habían creado una presión insoportable. Columbo se apoyó ligeramente en el escritorio y abrió su cuaderno por una página en blanco. Lamento molestarte, de verdad, pero siempre vuelvo a los mismos pequeños detalles. El teclado ligeramente torcido, la taza de café mal colocada, la estatuilla. Sutiles, sin duda, pero me intrigan. Es curioso, ¿verdad?, cómo las cosas más pequeñas pueden ser reveladoras. La calma de Daniel se quebró casi imperceptiblemente. Sus manos se apretaron tras la espalda. La primera señal de agitación. Columbo se enderezó, ladeando la cabeza. Solo quiero asegurarme de que lo entiendo todo, señor Halvorsen. A cada pequeño paso, cada pequeño gesto, y creo que ahora lo entiendo. Creo que veo cómo todo encaja. Daniel sintió el peso de lo inevitable caer sobre él. Ninguna confesión dramática, ninguna voz alzada, solo la presencia amable y serena del detective. La calma de Columbo había logrado lo que la fuerza o la acusación no pudieron. Se había dejado traicionar por la regularidad de las acciones de Daniel. La voz de Columbo era tranquila, casi dulce. Pensabas que todo era perfecto, ¿verdad? Cada detalle estaba en su lugar. Nada se había dejado al azar. Y por un tiempo, así fue. Pero los pequeños detalles, las costumbres, el ritmo, las huellas, no mienten. Hablan, incluso cuando intentas no oírlas. Y por eso supe que te encontraría aquí. Daniel finalmente exhaló. La tensión se disipó, dejando solo la sorprendente claridad de la conciencia. Columbo se encogió de hombros levemente, como disculpándose. Disculpe las molestias, señor. De verdad. Y tendré que cuidar de usted. Es mi trabajo. ¿Entiende? Sonrió levemente. Mi esposa debe estar preguntándose por qué llego tarde a cenar otra vez. Es curioso. Siempre dice que me fijo demasiado en los detalles. Bueno, a veces son los más importantes. Sin decir una palabra más, Columbo condujo en silencio a Daniel al ascensor. La luz del sol aún se filtraba en el suelo, reflejándose en las superficies pulidas y proyectando destellos como pequeños restos de una alineación meticulosa. Y, sin embargo, ahora irremediablemente deshecha. El caso, llevado con paciencia y método, había llegado a su conclusión.